vamos construyendo o vamos produciendo un pensamiento a la altura también de los conflictos y de la crisis civilizatoria que hoy enfrentamos, de esta tierra dañada, pues tiene que ver con ir entendiendo el propio metabolismo del capital y cómo se va actualizando, pero al mismo tiempo cuáles son estas estrategias de sanación, de regeneración parcial. Pues bueno, mi nombre es Mina Lorena Navarro Trujillo. Soy una mujer que nació en la Ciudad de México. Ahora vivo en la ciudad de Puebla, que es una ciudad a un par de horas de esa gran ciudad. Decimos ciudad monstruo. Bueno, toda mi vida he crecido en ecosistemas urbanos, en ambientes urbanos. Y bueno, desde ahí me he hecho muchas preguntas, que son preguntas que hoy mismo me hago también y que tienen que ver con mi propio quehacer teórico, académico, intelectual, político, militante. Actualmente soy profesora e investigadora del posgrado de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Puebla, que es la universidad digamos, pública de este estado. Y bueno, pues desde hace más o menos como 6 años soy parte de un seminario de investigación, de un área de investigación que coordino con otras 2 compañeras, amigas, Raquel Gutiérrez, Lucía Linsalata. Este espacio que se llama Entramados Comunitarios y Formas de lo Político, pues es un espacio que hemos construido colectivamente y que de muchas maneras condensa anhelos, sueños, deseos que habíamos estado construyendo, cultivando, imaginando desde otros lugares también. Soy activista también. Desde hace ya varios años he participado, militado en algunos colectivos autónomos, urbanos, que han estado ligados a, bueno, mi propio quehacer dentro de la universidad pública, pero también en relación con luchas en defensa de los territorios, luchas socioambientales, luchas en defensa de la vida. Entonces, pues eso es básicamente lo que hoy hago, y bueno, parte de mi trayectoria pues tiene que ver con una preocupación profunda por cómo cambiar al mundo, ¿no? Cómo construir, cómo regenerar, al menos parcialmente, una tierra que está herida, una tierra de la que yo soy parte, y que pues mi apuesta es cómo enlazarme con otros sujetos colectivos, con otras luchas, para poder transformar de alguna manera las condiciones que hoy están en crisis, para poder reproducir la vida con otros, con otras, no solamente en términos del mundo humano, sino también de los mundos no humanos. Hola, bienvenidas a este espacio de reflexión y encuentro, tejido alrededor de algunas inquietudes que surgen cuando queremos pensar desde el presente la transformación social en clave comunitaria. Esta producción surge como parte de un esfuerzo por continuar ampliando los diálogos y vínculos que históricamente han trabajado los programas Era Verde y Palabra de Mujer con diversos territorios y experiencias comunitarias dentro y fuera del país. Hoy me acompaña desde el Caribe Sur Gloriana Martínez, quien es licenciada de Ciencias Políticas y egresada de la Maestría Centroamericana en Sociología de la UCR. Ella tiene experiencia en educación popular y acompañamiento de procesos comunitarios junto a colectividades como la Red de Mujeres Rurales y la Asociación Tinamastes. Ha desarrollado diversas investigaciones en torno a acciones de protesta, conflictos socioambientales, mujeres y territorios. Gloriana estará conmigo facilitando el diálogo y compartiéndonos además sus experiencias. Bienvenida, Gloriana. Hola. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de tener este espacio de diálogo y de encuentro, y pues bueno, esperando que y sé que va a ser una conversa pues bastante provechosa y donde todas y todos vamos a aprender. Gracias, es un gusto tenerte acá acompañándonos. Y también le damos la bienvenida a Mina Lorena Navarro, quien hoy nos acompaña desde Puebla, México. Hola Ana, Gloriana, es un gusto estar con ustedes en esta
tarde para conversar y mil gracias por la invitación. Bueno, hay muchos enfoques y formas de comprender términos o conceptos o ideas como la ecología política, el despojo capitalista, el capitalismo, la transformación social. Esto incide en la manera en la que se entienden los conflictos socioambientales y las luchas por la vida. Por eso hoy queremos empezar esta conversación preguntándole a Mina Lorena Navarro cómo es pensar lo político y lo social en clave común. Pues bueno, como comentaba hace rato en mi presentación, bueno, yo hago parte de un espacio colectivo donde hemos venido pensando precisamente desde la clave de la producción de lo común. Y bueno, cuando hablamos de la producción de lo común, estamos tratando de pensar ese hacer político que cualquier trama comunitaria, cualquier trama colectiva, cuerpo social, cuerpo colectivo, va desplegando cotidianamente para poder determinar de forma tendencialmente autónoma las condiciones sobre las cuales quiere reproducir su vida, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy importante ir pensando desde esta clave el conjunto de esfuerzos que diariamente una serie de colectivos, ¿no?, van organizando para poder garantizar su sustento, pero también para poder ir determinando políticamente sobre los ámbitos que comparte o que se comparten con otros, ¿no?, para poder garantizar la subsistencia, para poder garantizar la existencia en común. Entonces, bueno, de alguna manera a través de esta clave he ido tratando de rastrear, de pensar, de conversar también con otros sobre cuáles son exactamente los esfuerzos de lucha, de resistencia, ¿no?, de disputa que luchas comunitarias, luchas colectivas están llevando a cabo para poder defender sus propios territorios y sus ámbitos de vida, ámbitos que están siendo terriblemente amenazados, asediados, afectados por una ofensiva extractivista que viene arrasando los territorios, que los viene sacrificando, ¿no? Y que frente a esa embestida, que es una embestida, digamos, que además se da en términos totalmente asimétricos, en términos de una ofensiva que cuenta con el poder del Estado, que cuenta con los recursos estatales para reprimir, para disciplinar, para matar, y además con los capitales, con las inversiones de grandes corporaciones que están detrás de estos proyectos extractivistas. Bueno, cómo en esas desigualdades, en esas asimetrías, hay una serie de luchas comunitarias que vienen emergiendo o que se vienen reactualizando en estos contextos de conflictividad para defender sus medios de vida, para poner un dique, para bloquear, para oponerse de múltiples maneras a estos proyectos de muerte, como se les llama acá en la Sierra Norte de Puebla, muy cerca o a unos kilómetros de la ciudad en donde yo vivo. Y frente a esa ofensiva, bueno, pues la gente está diciendo que no, y está diciendo que no de muchas maneras. Ese no y esa negación y ese bloqueo a estos proyectos que vienen a desestructurar profundamente, de manera radical, estas formas de reproducción de la vida, son al mismo tiempo oposiciones que están afirmando un modo de vida en términos de cómo la gente quiere seguir garantizando su existencia de forma colectiva. Entonces, a través de la clave de lo común, un poco lo que hemos estado tratando de rastrear, ¿no?, y al mismo tiempo de visibilizar es esas capacidades colectivas, esas capacidades políticas que se ponen en juego en estas disputas territoriales en términos de aprendizajes, de habilidades, pero también de un saber hacer que se va actualizando históricamente. Muchas de las luchas
por lo común, o luchas comunitarias, o estas luchas socioambientales, o estas luchas en defensa de la vida, son luchas que en realidad tienen que ver con una larga tradición de resistencia, sobre todo pensando en los territorios comunitarios, en los territorios rurales, en donde muy claramente vamos viendo que estas luchas van iluminando una serie de agravios, ¿no? Una cadena de despojos, de separaciones que históricamente se han volcado sobre estos territorios. En el momento en que la gente lucha, al mismo tiempo se va activando una memoria de resistencia, una memoria donde se va destilando también un hacer concreto en términos de cómo lo que otros hicieron en su momento garantiza hoy que estos pueblos puedan seguir reexistiendo, ¿no? Y en ese sentido hablamos de reexistir no solo como una resistencia o como un acto defensivo frente a lo que viene de fuera, sino también como una reelaboración y una reactualización de estos mundos de vida, ¿no? Sabiendo que lo comunitario no es una forma política arcaica, una forma política premoderna, sino es una forma política que es estratégica también en términos de que ha venido a través de esa organización de las relaciones sociales, de las relaciones socioecológicas, ha venido garantizando la reproducción de estas comunidades a lo largo del tiempo, ¿no? Y precisamente estos mundos de vida son los que están amenazados frente a estas ofensivas extractivistas, frente a estas formas capitalistas, patriarcales, coloniales de querer organizar la naturaleza entendida realmente en un sentido amplio, y tratándonos de distanciar de los planteamientos, ¿no?, más modernos, cartesianos, mecanicistas, de pensar la naturaleza como un recurso natural en donde lo humano está escindido de eso. Hablo de naturaleza en un sentido holístico, en donde lo humano es parte de la naturaleza, es naturaleza, somos tejido de la vida, ¿no? Entonces, bueno, frente a estas amenazas, eso es lo que se está poniendo, digamos, sobre la mesa, ¿no? Cómo a través de estas capacidades políticas se puede defender un territorio, pero al mismo tiempo se puede garantizar y afirmar un modo de existencia, y al mismo tiempo también cómo estas luchas territoriales y esta producción de lo común, ¿no?, como una capacidad política que garantiza la reproducción material afectiva de la vida, puede ir irradiando otros sentidos críticos a otros, digamos, a otras espacialidades, como son, por ejemplo, las espacialidades urbanas, para también hacernos preguntas en términos de cómo queremos y podemos y necesitamos reproducir la vida de otro modo. Gracias por esa introducción. Creo que clarifica bastante y también traza una ruta hacia otra cosa que queríamos preguntarte, porque, bueno, te has acercado a las formas de hacer y pensar lo común también en la experiencia urbana. Has explorado, incluso en interlocución con otros grupos, las recreaciones que mencionabas de cuando se reactiva una memoria de resistencia de lo común contra la fragmentación en contextos urbanos. Tal vez si puedes contarnos cómo has comprendido la producción de lo común propiamente en la experiencia urbana. Mi primer acercamiento digamos, a esta conflictividad socioambiental tuvo que ver claramente con el protagonismo, digamos, tan relevante, tan visible de los pueblos indígenas, ¿no?, y de las comunidades campesinas en México, pero también en muchas otras geografías de nuestro continente. Y a partir de ese acercamiento y de estas conversaciones, digamos, profundas, sistemáticas, con una serie de luchas en México, que estaban en ese momento resistiendo a ciertas amenazas, a ciertos proyectos, y estaban tratando de desplegar una serie de herramientas, ¿no?, que se jugaban en un montón de terrenos para poder tratar de defender sus medios de vida. Al mismo tiempo empezaron a surgir y se empezaron a articular, ¿no?,
en este tejido de luchas más comunitarias, más indígenas, más campesinas, también otros esfuerzos colectivos más ligados a contextos urbanos, ¿no? Sobre todo ciertos territorios que ya venían padeciendo los efectos del desarrollo industrial sobre sus ríos, sobre sus cuencas, sobre sus geografías extendidas, ¿no? Entonces, de alguna manera, muy prontamente, yo creo que la primera Asamblea Nacional de Afectados Ambientales en México, que es un espacio que en su momento articuló a más de 100 organizaciones socioambientales, luchas por lo común en todo el país, fuimos viendo cómo esta ofensiva no solamente se resistía y no solamente estaba la disputa en términos de estos territorios comunitarios, sino también había una serie de disputas que se estaban dando en las ciudades, en centros urbanos, y que era muy importante empezar a articular, ¿no? Tanto las luchas como, digamos, en términos de una preocupación política de cómo se iban coordinando estas luchas, más allá de esta separación campo-ciudad, que ha sido determinante también en términos de una geometría política, ¿no? De cómo estas luchas en defensa de la vida también son luchas que van teniendo ecos, ¿no? Y resonancias en otros espacios como son los urbanos, no solamente en ese sentido más político de coordinación de estas diferencias, pero de una lucha que también se reconocía compartida y donde había claramente diálogos, ¿no? Que se empezaban a entrelazar y que se empezaban a clarificar, sino también cuál iba siendo nuestro propio análisis de la ofensiva, ¿no? Y veíamos que esta ofensiva extractivista no solamente tenía que ver con el momento de la extracción de estas materias primas, de estos recursos, ¿no? Que el capital requiere para poder garantizar sus propios bucles de acumulación, sino estábamos viendo que en realidad lo que se estaba disputando en estas luchas era toda una matriz y todo un modelo en términos de cómo reproducir la vida o cómo reproducirnos socialmente en términos capitalistas. Y eso significaba no solo entender cómo el capital extrae recursos, sino también cómo los hace circular, cómo los procesa, ¿no? Cómo después hay un enlace con el momento del consumo, con el momento del desecho, en fin, había como que ir hilvanando los distintos momentos de la reproducción social en términos capitalistas, y en ese sentido también había que ir articulando como una mirada más relacional del metabolismo del capital, sabiendo que hoy las ciudades, por ejemplo, consumen 3/4 partes de los combustibles fósiles que son extraídos, ¿no? En términos planetarios. Eso significa que no podíamos dejar o seguir separando o vivir en una escisión de lo que pasa en los mundos rurales en relación con lo que pasa en los mundos urbanos. Y por eso fue tan importante para mí empezar a pensar en las ciudades y además yo misma como una mujer urbana, tratar de hacerme cargo también de mis propios espacios, ¿no? Y los territorios que habito, ¿no? Y en los que también estoy disputando con otros compañeros, con otras compañeras, otras condiciones para reproducir la vida. Entonces, en ese sentido, bueno, las luchas socioambientales, digamos, rurales, pues de alguna manera nos fueron poniendo un espejo, ¿no? A todos los que veníamos de la ciudad, en donde ya no solo se trataba de ir tejiendo una relación de solidaridad, como si nosotros en la ciudad no tuviéramos problemas, ¿no? No hubiera ámbitos sobre los cuales había que conversar y también empezar a problematizar y a generarnos preguntas que nos movilizaran en una dirección distinta, por ejemplo, en términos políticos, pero también en términos materiales, de cómo vamos a garantizar nuestra vida y cómo lo queremos hacer juntos y de otro modo. Entonces, a partir, digamos, de esa reflexión, que fue muy interesante porque yo siento que fue parte de un proceso que vivimos muchos, que
al principio nos fuimos vinculando con las luchas comunitarias, indígenas, campesinas, pero que después eso nos llevó también a nuestros propios lugares, ¿no? A poder generar otra relación de afección, ¿no? De saber que también teníamos problemáticas sobre las cuales había que empezar a conversar. Y una pregunta que, bueno, nos hemos hecho recurrentemente, pues precisamente ha tenido que ver con cómo en la ciudad reproducimos nuestra vida y si habría posibilidad también de pensar desde la clave de lo común en estos territorios urbanos, estos ecosistemas urbanos en los cuales habitamos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empecé una serie de investigaciones, principalmente una que está en un libro que después puedo compartir si hay interés en él, que es un libro que se llama Ser Común contra la fragmentación. Y en ese libro, de la mano de una serie de experiencias con las que voy habilitando un conjunto de conversaciones, bueno, nos vamos preguntando, ¿no? ¿Qué significa producir lo común? Si esto nos hace sentido, ¿no? ¿Cómo esto se expresa? Y en el fondo era una pregunta también por ir imaginando juntos, pero también ir reconociendo lo que hemos venido construyendo y lo que queremos seguir construyendo para poder reproducir nuestra vida de otro modo, que no sea la forma de reproducción que el capital, ¿no?, impone cotidianamente en nuestros cuerpos, la manera en la que va disciplinando nuestras energías, nuestras fuerzas vitales, va enajenando nuestra capacidad política, ¿no?, expropiando nuestro trabajo y el fruto de nuestro trabajo. En fin, era una pregunta por cómo queremos disputar también unos términos distintos a los capitalistas, unos términos de interdependencia. Me parece que ir iluminando estas estrategias de producción de lo común, de cómo vamos acuerpándonos, ¿no?, para garantizar una serie de ámbitos que no necesariamente son esfuerzos que son visibles o que son totalmente públicos en términos de que van, ¿no?, como desplegando estrategias en ámbitos más públicos. Yo diría que son estrategias que son como intermitentes, aparecen, son discontinuas, pero ahí están latiendo todo el tiempo, y también son experiencias que muchas veces están replegadas, ¿no?, en los ámbitos más privados, quizá más cotidianos, y que por eso no se ven, pero que por eso también es tan importante poderlos rastrear y poderlos hacer visibles. Creo que también en el estudio de estas experiencias de articulación, de autogestión, si se quiere, también de autodeterminación de las diferentes experiencias que disputan espacios, ¿verdad? Parece que tanto Mina Lorena como también Gloriana Martínez y también otras investigadoras que sostienen líneas similares como Raquel Gutiérrez o Gladys Zull han encontrado claves importantes en el rol de las mujeres en la defensa de los territorios, como guardianas de saberes, también como trabajadoras en la producción de tramas comunitarias. Entonces quería proponerles que conversáramos respecto a estos lugares y estas formas políticas de las mujeres en la construcción de estas experiencias. Bueno, tal vez retomando antes, que me llamó mucho la atención de lo que está comentando Mina y sobre la experiencia urbana, porque creo que nos deja muchísimo para repensar los procesos de movilización y de organización urbana que hay en Costa Rica, y creo que hay un asunto que es como central, ¿verdad?, en esta producción de lo comunitario y de lo común como un vínculo social, es el reconocimiento de un agravio, ¿verdad? Y cuando hablamos de agravio, ¿qué significa? A veces suena como que puede sonar algo, un término legal o algo así, ¿verdad? Pero el agravio es cuando reconocemos que estamos siendo violentados en nuestra forma de vida, en nuestras reproducciones de la vida, ¿verdad? Y en donde justamente, bueno, la reproducción de la vida de comunidades, de barrios, de personas, de poblaciones,
pues están siendo violentadas, están siendo despojadas y también, ¿verdad?, están en esta cuestión de vivir al límite y al margen de cómo es que queremos vivir y cómo estamos viviendo y qué nos está pasando. Y yo creo que eso es un proceso que es muy interesante en México y que, bueno, personas como Mina y muchas otras personas, bueno, han podido acompañar, ¿verdad?, aprender, reconocer este lugar y han aportado muchísimo en ese sentido. Y yo creo que es como parte de eso, porque aquí yo siento que en Costa Rica estamos viviendo un proceso como de activación y de reconocimiento del territorio y de lo comunitario, pero mucho desde el espacio rural, ¿verdad? Que es en donde pues las relaciones y los vínculos sociales de lo común, pues bueno, se han revitalizado, han aparecido, han resurgido, digamos, en el mapa de los movimientos sociales, de la protesta social y pues bueno, están dejando demasiadas enseñanzas que en los ámbitos urbanos pues se está aprendiendo también mucho. Entonces yo creo que eso es un elemento muy importante como para apuntar en esta conversa y en estos planteamientos que nos comparte Mina acerca del lugar, digamos, de la geopolítica urbana, ¿verdad? Y cómo pues se comparten y se aprenden procesos. En este sentido, bueno, yo creo que lo comunitario como vínculo social y también como un proceso, ¿verdad? No sé, entender lo común como una construcción de un proceso que siempre está transformándose y que también tiene que ver con la producción de un nosotros, unas nosotras, unos nosotres, ¿verdad? Que yo creo que eso es como un proceso que a mí me ha llamado muchísimo la atención y en relación a eso creo que el papel de las mujeres en este sentido y sobre todo de mi experiencia acompañando y compartiendo y aprendiendo con la red de mujeres rurales es lo que me ha permitido conocer cómo es esta construcción, por ejemplo, de los bienes comunes. Recuerdo mucho, bueno, y es algo que he estado trabajando y que hemos conversado muchísimo con las compañeras de la zona de Siquirres, que tuvieron su agua, bueno, su agua está contaminada y ha estado contaminada por agroquímicos de las plantaciones piñeras. Pues resulta que el consumo del agua no era un asunto debatido ni valorado, ni reconocido por la comunidad, era algo que se daba por sentado, es decir, abro el tubo, tomo agua, ¿verdad? Hace muchísimos años en esas comunidades las personas de la comunidad habían pues instaurado acueductos, etcétera, pero eso había quedado olvidado y no había memoria de ese proceso, o la memoria que había era como alguien en el pasado hizo tuberías y ahora tenemos agua, pero no había un vínculo emocional, afectivo, de contexto con esas tuberías y esa agua. Y ese vínculo comienza a pasar hasta que sucede el agravio, que fue la contaminación del agua. Y a partir de ahí, ¿verdad? Muchísimas compañeras, ¿verdad? Y aparece toda una discusión del tema del agua como un bien común y se comienza a dejar de lado, ¿verdad?, esta discusión de que es un recurso natural, sino que el agua como un bien común. ¿Y por un bien común? Porque hay un valor afectivo y un valor, digamos, de uso que le dicen, ¿verdad?, de estar, de protegerlo, de parte de nuestro contexto, de nuestro entorno, de nuestra reproducción de la vida, que es esencial. Y yo creo que eso puede como explicar, como muy brevemente, de verdad, como esta cuestión de cómo hay situaciones, límites que vienen, digamos, a generar estos procesos de apropiación y reapropiación de los bienes comunes y de generar vínculo social común con determinados espacios y generar justamente un nosotros, ¿verdad?, que resiste, que lucha y que genera procesos políticos transformadores y de largo plazo, ¿verdad? Y otro elemento, y que también lo mencionaba Mía, es que muchas veces esto no sé, digamos, como que a veces lo que cuando vemos movimientos sociales, y esto es algo que a mí me pasaba mucho cuando estaba trabajando este tema, como que lo que se ve es el gran portavoz, el altavoz, ¿verdad?, que va y habla en los medios de comunicación, o lo que vamos a ver es la pancarta o la foto, ¿verdad?, de la gran manifestación,
pero hay un proceso cotidiano de acuerpamiento y de creación, digamos, de esos bienes comunes, ¿verdad? Y las mujeres ahí tienen un papel central. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la reproducción de la vida, ¿verdad? Y finalmente, por la división sexual del trabajo, ¿verdad? A las mujeres en muchas de las ocasiones han sido las cuidadoras, las protectoras de la familia, de la comunidad, de la naturaleza, y así, respectivamente, de la Junta de Salud, de la clínica, de la iglesia también. Y ese ha sido, ¿verdad?, una labor asignada históricamente a las mujeres, pero que también esa labor de cuidado y protección ha venido a ser resignificada, ha venido a ser profundizada y escarbada para generar estos vínculos, digamos, transformadores con los bienes comunes o con la producción de un territorio, ¿verdad?, que está en resistencia y que está en disputa y que además está siendo resignificado o que está siendo recuperado, reconstruido, refundado, ¿verdad? Como se quiera replantear. Entonces, bueno, yo creo que eso es como un elemento que a mí, parte de las, no sé, las reflexiones que me genera esta conversación. Sí, yo creo que esto que comenta Gloriana es central y que siento mucha afinidad, ¿no?, con el acercamiento y la mirada que nos propone, porque creo que bueno, en primera instancia algo que me parece que es muy importante a la hora de preguntarnos por el rol de las mujeres en estas luchas territoriales, en estas luchas en defensa de la vida, es que este protagonismo no es nuevo del todo, ¿no? Es un, digamos, protagonismo histórico que ha ido variando también en términos de su visibilidad, pero que ha sido central, ¿no?, en la reproducción comunitaria, ¿no?, y en la reproducción de estos mundos de vida. Entonces, creo que es muy importante partir de ahí, ¿no?, partir de este saber hacer de las mujeres en términos de cómo se va garantizando, ¿no?, la vida en términos cotidianos y cómo, a partir de esto que decía Gloriana, efectivamente, a partir de estos momentos límite, de estas situaciones críticas, de estos momentos de peligro, un poco se abre un tiempo, digamos, distinto, ¿no? Nosotras decimos, de alguna manera se va desdoblando una especie de tiempo extraordinario en el que van, digamos, trastocándose, ¿no?, las maneras en las que se venía pensando la comunidad a sí misma, ¿no?, y cómo esta situación de peligro pues va abriendo otros horizontes también, ¿no? En términos de la catástrofe, de lo que se puede venir, ¿no?, como el peligro, no metafóricamente hablando, sino realmente como algo que está poniéndole un límite a esta forma de reproducción social, pero al mismo tiempo también estaríamos hablando de una posibilidad de actualización, ¿no?, en donde la comunidad se piensa a sí misma nuevamente, ¿no? Y en ese pensarse a sí misma se abre un horizonte de afirmación de lo que se desea y de lo que no se quiere para la comunidad, ¿no? Entonces, bueno, como un poco a partir de eso, pues la pregunta por las mujeres ha sido una pregunta que nos hemos venido haciendo en términos de este protagonismo histórico, actualizado y que ha ido, digamos, variando, ¿no?, sus propias formas, y que estas actualizaciones yo creo que son muy importantes también en términos de cómo las propias mujeres se van pensando a sí mismas, ¿no? Se van pensando a sí mismas en su hacer, en este saber hacer histórico, y también las rupturas, las discontinuidades, ¿no?, que se van, pues, planteando, ¿no?, que se van enhebrando, ¿no?, en estas luchas políticas. Y yo creo que de alguna manera lo que yo alcanzo a ver es que
las luchas de las mujeres nos muestran efectivamente esta fuerza y esta capacidad para reproducir la vida, para sostener la vida, ¿no? No como un lugar esencial, sino como un lugar histórico, en términos de cómo las mujeres han históricamente estado mucho más cercanas a los medios de vida, a los ámbitos de vida, ¿no? En esta primer línea, digamos, de responsabilidad también, ¿no? Afectiva, material, simbólica, ¿no? Para garantizar el sustento de sus familias y de sus comunidades. Entonces, cómo desde este protagonismo alcanzamos a ver esta fuerza y estas capacidades políticas también que se distinguen, ¿no? De una política tradicional, de una política generalmente pues digamos, estructurada, ¿no? Desde un código más patriarcal y que también tiene que ver con una forma quizá más clásica de hacer política, pero también yo quisiera ahora llamar la atención de que en las propias luchas de las mujeres también se va develando la injusticia y la desigualdad que hay en los modos actuales de reproducir la vida, ¿no? En estos modos de reproducción social. Y esto me parece que es muy importante, o quisiera, ¿no? Traerlo a la conversación, porque creo que muchas de las preguntas o de los problemas que en México por lo menos están habiendo una serie de encuentros, supongo que en Costa Rica también, veo que así está pasando en otros países de la Abya Yala, donde las mujeres están habilitándose espacios para pensarse a sí mismas, para conversar, ¿no? Para ir tejiendo una entre mujeres, sabiendo que esos espacios no necesariamente están garantizados en la vida comunitaria o no del mismo modo, y que al menos hay un deseo de expandir ese tiempo, ¿no? De abrir esa posibilidad de encuentro en un tiempo distinto al tiempo de la lucha, en un tiempo distinto al de la reproducción comunitaria cotidiano, ¿no? Y abrir en esos tiempos que se están abriendo de conversación entre mujeres, lo que yo he sentido y he visto es que hay una necesidad también de problematizar estas desigualdades y estas injusticias, y de también ir conversando sobre cómo ir poniendo estas preguntas, cómo ir poniendo preguntas como si la reproducción de la vida es un asunto que, digamos, está relacionado con la vida de todos, ¿por qué tendría que ser por qué el trabajo de las mujeres, ¿no? Digamos, hay una repartición desigual, ¿no? En esto que también Gloriana decía, ¿no? De esta división sexual del trabajo que en términos históricos, ¿no? se ha ido también reproduciendo en las propias comunidades, y creo que eso me parece que es relevante, ¿no? Cómo en la propia lucha de las mujeres vamos reconociendo esta fuerza y vamos reconociendo al mismo tiempo una necesidad y un deseo y un anhelo, porque las luchas en defensa de la vida, al mismo tiempo que garantizan los medios de vida y los territorios, también van teniendo capacidad, o al menos está, ¿no? Ese anhelo de que vayan teniendo capacidad de abrir espacios para poder compartir, ¿no? Lo que las mujeres hoy de manera desproporcionada están enfrentando en sus territorios, y cómo estas ofensivas extractivistas pues vienen sobre todo a iluminar, ¿no? Estas asimetrías, pero también a profundizarlas, ¿no? Porque en el momento en que llega un proyecto extractivista, las mujeres, por tener mayor proximidad con estos medios de sustento, pues también son más afectadas, ¿no? Cuando el agua se contamina, cuando el agua se privatiza, ¿no? En fin, hay mucho documentado al respecto, en donde vamos viendo que además los efectos socioambientales que estos proyectos van teniendo en los territorios, pues eso, van profundizando las cargas de trabajo, de cuidados, ¿no? Que las mujeres ya venían soportando. Entonces, me parece que es importante eso, ¿no? De alguna manera ver cómo desde estas luchas, al menos en México, que es algo que también se ha ido dando en los últimos años, hay una necesidad, ¿no? de pensar en estas cuestiones, pero también de ir enlazando
las propias luchas, ¿no? De irlas enlazando, así como hablábamos hace rato, ¿no? De estas luchas más rurales que se están vinculando con luchas urbanas y que han habido una serie de conversaciones, intercambios muy importantes, ricos, ¿no? Que van fortaleciendo el hacer político y el hacer también relacionado con la defensa de los propios territorios. Así también en México vamos viendo cómo hay una serie de pues de intereses, de preocupaciones por ir vinculando las luchas de las mujeres, por ejemplo, contra las violencias machistas, o lo que en México vivimos desde hace más de 14 años, una guerra, ¿no? Una guerra que se ha nombrado como guerra contra el narcotráfico y que nosotras hemos venido conceptualizando más como una guerra contra la vida, una guerra contra los pueblos. Frente a eso hay centenas, miles de familiares que están buscando a sus desaparecidos y donde las madres de estos desaparecidos o de las mujeres que han sido víctimas de feminicidio, pues se han ido acuerpando, ¿no? A través de distintos espacios y de formas colectivas también para dar su voz y para amplificar su propia acción política. Entonces, también están habiendo estos puentes, ¿no? De relación en estas luchas y es un puente que al mismo tiempo es un espejo, ¿no? Para pensar estos problemas, para reconocer la potencia de cada una de estas luchas y para hacernos esta pregunta más amplia, o es una pregunta que al menos nosotras nos interesa pues como insistir en ella, ¿no? Que tiene que ver con cómo queremos vivir, cómo vamos a defender y garantizar los medios que necesitamos para nuestra propia reproducción y qué términos vamos a disputar para tejer nuestra interdependencia de otro modo, ¿no? Entre mujeres, también con hombres y también con las otras especies compañeras, ¿no? Con las que habitamos la Tierra. En la cabeza, números nuevos, fuerza la naturaleza. Bueno, en compañía de Gloriana Martínez y Mina Lorena Navarro hemos conocido algunas claves respecto a cómo pensar la transformación social, pero también cómo entender diversas cuestiones que se han mencionado, la interdependencia de lo comunitario, cómo entender también los agravios como estos puntos donde nos encontramos y podemos poner en común la reproducción de la vida que gestamos como comunidades y pues las formas de identificarnos también desde esas luchas. Ha sido muy provechosa la conversación hasta ahora y queremos abrir un poco más también el diálogo para que nos hablen del modo en que se teje su trabajo. ¿Cuáles son también las líneas, los temas por donde va caminando su pensamiento? Y bueno, creo que en Era Verde y en Palabra de Mujer puedo decir que admiramos muchísimo la forma en que trabaja el Seminario de Investigación Permanente Entramados Comunitarios y Formas de lo Político, pues creemos que sus experiencias reflejan justamente la producción de un entramado de conocimientos o de saberes e intercambios que nutren esos saberes. Entonces, pues queremos preguntarle a Mina Lorena si se puede entender el trabajo del seminario como una creación de pensamiento en clave comunitaria, y también preguntarle a Gloriana si se ha encontrado con experiencias similares en sus rumbos. Sí, pues el seminario como les contaba, ¿no? Ahora tiene, digamos, su sede en el posgrado de Sociología de este Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, de esta universidad en Puebla, pero anteriormente, bueno, ya habíamos tenido un espacio de pensamiento, ¿no? Y de colectivo y de producción de un sentido común disidente en la Ciudad de México, Raquel Gutiérrez, Lucía Linsalata y yo. Después de algunos años de sostener este seminario en Casa de Ondas, que es un espacio en el norte de la ciudad, en la colonia Santa María la Ribera, tuvimos posibilidad de transitar
hacia la ciudad de Puebla y poder construir, ¿no?, con otras condiciones este espacio colectivo. Entonces, de alguna manera, nosotras, como hemos venido pensando este espacio, es como un espacio que nos ha ido dando condiciones, digamos, bastante favorables, ¿no?, para ir construyendo juntas una comunidad de trabajo en donde nos vamos enlazando principalmente a partir de problemas en común, ¿no?, pero también a partir de un interés por ir tejiendo una perspectiva política, analítica, crítica, holística, ecológica de la vida, partiendo también de nuestro propio lugar, ¿no? En distintos espacios de lucha, de participación política, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente es un espacio que podríamos decir que donde de alguna manera estamos tratando de poner en juego no solo una forma de pensamiento en términos teóricos, sino también en términos de una forma de relacionamiento entre nosotras, ¿no? Entonces, pues es un espacio que nosotras tres hemos sostenido estos años, pero que se enriquece y late a partir de las investigaciones de las propias estudiantes que van llegando a hacer su maestría y su doctorado en este posgrado, ¿no? Y que de alguna manera estas investigaciones, que son pues relacionadas con cuestiones de feminismo, de luchas comunitarias, luchas territoriales, luchas en defensa del agua, en fin, hay como una serie de investigaciones muy interesantes que, bueno, son las que se han ido dando en estos años, pues son las que van enriqueciendo también, ¿no?, este programa de investigación, que es un programa de investigación teórico, pero decimos a la vez político, porque pues un poco de lo que se trata es de ir produciendo este sentido común disidente de la vida, ¿no?, y pensándolo desde los espacios que habitamos, ¿no?, tratando de no escindir nuestros espacios de vida, de nuestros espacios de lucha, y al mismo tiempo este espacio, digamos, de trabajo, ¿no?, pero que es un trabajo, bueno, de un hacer que disfrutamos, ¿no?, en donde estamos pues también tratando de disputar desde la propia academia, ¿no?, la posibilidad de un pensamiento crítico, autónomo, y que además se hace cargo de estar alojado en una universidad pública, ¿no? Y eso, digo, también nos honra mucho en términos de que pues, los recursos que hoy sostienen a las universidades públicas pues son recursos de la gente del pueblo, ¿no?, y que gracias a eso podemos también sostener, y de alguna manera nos interesa retribuir, y de ahí, bueno, pues nuestra relación con una serie de luchas con las que ya habíamos venido teniendo contacto, o con otras que también, bueno, son más cercanas ahora a nuestras propias geografías, y que, bueno, pues como parte de ese tejido, pues vamos también, ¿no?, enriqueciéndonos y tratando de, pues, de generar vínculos de reciprocidad. Bueno, en relación con esta experiencia, digamos, de producción de conocimientos, desde el quehacer, desde la colectividad, desde poner el cuerpo, los sueños, las luchas, las ganas de hacer, las ganas de preguntar, yo creo que, bueno, mi experiencia, y esa que siempre tengo a flor de piel y que es muy cercana, ha sido la red de mujeres rurales y la asociación Tinamás, el colectivo Tinamás en el que, bueno, yo participo, ¿verdad? Creo que esta experiencia de la red de mujeres rurales ha sido una experiencia para el país sumamente enriquecedora, porque, bueno, agrupa organizaciones comunitarias de mujeres, pero también mujeres que a veces no tienen organización dentro de sus comunidades de diferentes zonas del país, ¿verdad? Entonces esto ha permitido reconocer esos agravios de forma colectiva, pero también de repensar formas y alternativas y otros horizontes sobre los cuales se puede construir y hacer. Y una de las grandes enseñanzas, digamos, y reflexiones que deja la red de mujeres rurales, desde mi punto de vista, ha sido cómo estos horizontes y esta producción de estos conocimientos colectivos y esta producción de lo común pasa por lo cotidiano y pasa, ¿verdad?, justamente por ese
transformar del día a día, desde a dónde ponemos nuestro bocado de comida, de cómo se lucha por la tierra, cómo se lucha por la tierra, cómo se lucha por el agua, cómo se luchan por las semillas, cómo se luchan por los derechos a decidir, ¿verdad? Sobre los recursos económicos, por ejemplo, sobre el cuerpo, sobre el territorio, etcétera, ¿verdad? Entonces yo creo que las compañeras de la Red de Mujeres han logrado, como desde mi punto de vista, generar una experiencia de construcción común, de conocimientos, ¿verdad? A partir, además, desde un lugar muy sentido, ¿verdad? Que es el día a día y que además es desde la posibilidad de soñar, de construir y conocer otras compañeras que tienen situaciones similares o tal vez muy diferentes, ¿verdad? Pero que bueno, ahí se van unificando y se van generando estos procesos. Y por ahí también, ¿verdad? Estamos personas desde Tinamaste y que entre ellas destaco, por ejemplo, a la compañera Alejandra Bonilla, pero también a Silvia Astorga y a otras compañeras, a Isabel Lazo y todas ellas, que bueno, que desde nuestros lugares y desde nuestras posibilidades, nuestras capacidades, lo que nos gusta hacer, hemos también aportado, ¿verdad?, en esas conversas y en esos diálogos, y sin duda, digamos, la posibilidad, digamos, de diálogo, de encuentro, de poner el cuerpo durante muchísimos años con las compañeras de la red, creo que ha sido un proceso transformador a nivel individual, pero también colectivo, ¿verdad? Y poder sumar justamente desde los diferentes ámbitos académicos, desde el ámbito ya desde los movimientos sociales, pero también desde el ámbito comunitario y cotidiano, ha llegado como a transformar y a generar esta cuestión, ¿verdad? De cómo queremos vivir, a qué le estamos apostando, a qué no. Esto yo creo que ha sido, bueno, una experiencia sumamente enriquecedora y que además, ¿verdad? Sigue tejiéndose y que además sigue generando un nosotras, que sigue generando una memoria colectiva y que además va construyendo conocimiento a una rapidez impresionante, ¿verdad? Porque son muchísimas mujeres de diferentes territorios, con diferentes historias, edades, con diferentes experiencias desde diferentes lugares, ¿verdad? Compartiendo, poniendo y haciendo colectividad y haciendo grupo. Y eso desde el día a día y también como un proceso que es sostenido. Y yo creo que eso es como un elemento que es sumamente importante, ¿verdad? Y que bueno, que eso es un poco como parto desde mi experiencia, que hay que estar, digamos, no es solo una conversación o solo una visita, que puede ser algo que pueda transformar muchísimo, sino que también, digamos, el construir, el estar diariamente en comunicación, estar haciendo, macheteando, limpiando, lo que sea que haya que hacer, cocinando, es fundamental, y es que ese es el saber hacer y el qué hacer de esa construcción colectiva, que además, ¿verdad?, va produciendo esta lógica de lo común, de lo que es sumamente valioso para la organización y qué es lo que la sostiene. Entonces, por ejemplo, dentro de la red de mujeres rurales, un elemento fundamental es el momento de la comida, es decir, cómo nos preparamos la comida. La comida, bueno, es una organización que no hay recursos, ¿verdad? Como de afuera, qué sé yo, muchos recursos. Entonces es, bueno, ¿quién pone los plátanos, la yuca? ¿Cómo lo vamos a cocinar? ¿Cómo aprendemos que, bueno, para cuidar nuestra salud, ¿verdad? Hay que tal vez cocinar con menos aceite, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y bueno, alguna otra sabe una receta de alguna cosa y así vamos aportando, y entonces es una experiencia sumamente valiosa y que puede sonar como algo muy cotidiano, ¿verdad? O no sé, como, pero que es desde esa cotidianidad, desde donde se construyen esa experiencia de organización autónoma, esa otra forma de hacer política y ese quehacer político, conocimiento común y de una política, digamos, desde las organizaciones de las mujeres, y en donde
el momento de la cocina, el momento de la limpieza, el momento de salir a la calle, el momento de convocar a las compañeras a la reunión, etcétera. Siempre es un momento sumamente político, transformador, de muchísimo aprendizaje, y yo creo que eso es como un elemento que yo quiero como destacar. Sé que hay un montón más de experiencias que pueden haber sobre producción de conocimiento desde lo común y desde la interdependencia, pero bueno, yo quisiera destacar esta porque es la que siempre, pues desde la que he aprendido, ¿verdad? Y la que ha sido como el lugar de aprendizaje. Gracias a ambas de verdad por esta conversación. Quiero mencionar que este espacio fue posible gracias a la colaboración muy anuente de la doctora Laura Álvarez Garro, quien coordina la maestría en psicología de la Escuela de Psicología de la UCR, y bueno, quien en realidad como profesora, como investigadora, nos ha acercado al pensamiento que se teje desde los entramados comunitarios. Nos despedimos y pues le recordamos a usted que ha estado sintonizándonos, que durante algunas semanas nos estaremos encontrando en este espacio que dibuja un poco las fronteras impuestas a nuestros territorios para querer abrir puentes y poner en común junto a diferentes investigadoras, diferentes mujeres que luchan por la vida, por los espacios comunes, por las disputas ante regímenes impuestos de administración del tiempo, regímenes impuestos también de administración de los bienes comunes, y que en esa lucha surgen preguntas cuando se piensa pues la transformación social en el presente en clave comunitaria, y nosotras estamos aquí para abrir esos espacios de diálogo entre ellas, entre nosotras. Así que gracias por acompañarnos, le dejamos con más de Canal UCR, Televisión con Sentido.